¿Lo tengo aquí? Vale, no, estoy poniendo... ¿Esto cómo va? ¿Aquí? ¿Fuera? ¿Aquí? ¿Sabes? No, esto no va a ser. ¿Está al revés o qué? Ah, coño. Está haciendo una aprobación. Nuevo. ¿Qué pasa? Hola, hola, hola. ¿Se oye por ahí detrás? ¿Sí? Vale. Para que vayas controlando un poco el tiempo por si luego quieres hacer turno de preguntas. Luego ahí este micrófono que lo puedes pasar o que te haga las preguntas a viva voz. Ya está. Vale, muy bien. Ah, justito esto, ¿eh? No. Está aquí. Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno, pues empezamos la charla sobre Elasticsearch. Básicamente lo que voy a hablar aquí un poco es el uso que hacemos de él en TicketBiz. Tenemos diferentes casos de uso, diferentes clusters. Al principio la idea era contaros un poco todos, pero luego cuando me puse a prepararla vi que simplemente el caso donde indexamos documentos en múltiples idiomas era suficientemente interesante como para hablar solo de ese clúster, ¿vale? Lo digo por lo que ponía en la descripción, a ver, un poco, ¿no? Pero vamos, nos vamos a centrar en eso, ¿vale? Un poco por presentarme, bueno, soy José Gargallo, pertenezco al equipo de ingeniería de TicketBiz, ¿vale? Ahí tenéis el Twitter, por si me queréis decir algo y tal. Y por hacer un poco de una cuña publicitaria, Golean.do es uno de mis pet projects, empezó para jugar con los amigos, cansados del comunio y tal, y bueno, la cosa se fue complicando y ahora tiene como unos 1500 usuarios activos y bueno, ahí está el proyecto. Si os gusta el fútbol y estés cansado del comunio, pues le podéis echar un ojo, ¿vale? Un poco por poner en contexto a qué nos dedicamos, TicketBiz es un marketplace que pone en contacto a los fans para la compraventa de entradas, ¿vale? Seríamos el mercado secundario. Hace un año, cuando di otra charla en la PyCon en Valencia, definía TicketBiz como el eBay de los tickets. Pues bueno, en mayo de este año nos ha comprado eBay. Así que, si queréis que haga alguna profecía más, por una pequeña comisión, yo encantado, ¿eh? O sea, vale, pues yo creo que se entiende bien a qué nos dedicamos. Por dar algunos datos de la compañía, somos unos 400 empleados, operamos en más de 50 países y la facturación del año pasado rondó los 90 millones de euros. Y como os comentaba, pues uno de los hitos importantes ha sido la adquisición por parte de eBay en mayo de este año. ¿De qué vamos a hablar? Vale, el objetivo de esta charla no es una introducción a Elasticsearch, ¿vale? Diría que se requieren unos mínimos conocimientos, pero aún así, bueno, no sé cuántos de vosotros usáis Elasticsearch en plan, en producción, en proyectos, o sea, ¿vale? Guay. Pues nada, la introducción la haré muy breve para aquellos que estén empezando ahora a conocerlo. Conceptos muy básicos para que no se pierdan durante la charla. La vamos a dividir en dos partes. Primero comentaré un poco por qué es importante hacer un capacity planning de nuestros clusters, que vendría a ser cuál va a ser el dimensionamiento de nuestro clúster de Elasticsearch, ¿vale? Este va a ser un poco teórico, pero nos va a servir para contaros luego un caso de uso real, que aquí es donde os comentaba que tenemos diferentes casos de uso, pero voy a hablar de este caso en concreto y qué complejidad añade el tener que indexar documentos en múltiples idiomas, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Conceptos básicos. Elasticsearch es un motor de búsqueda distribuido que tiene una API REST por delante que nos facilita la vida a todos los desarrolladores, ¿vale? Los que históricamente hayan trabajado con Lucene, que es el motor de búsqueda que hay por debajo de Elasticsearch, saben que era un dolor, ¿vale? Lucene es un proyecto bastante estable, sólido, lleva muchos años. De hecho, uno de los principales competidores de Elasticsearch, que sería Solar, por debajo también lleva Lucene, ¿vale? Conceptos básicos. Bases de datos relacionales, todos las conocemos.
Cuando en Elasticsearch me veréis hablar mucho de índices, de tipos, de documentos, al final los índices serían algo así como nuestra base de datos, los tipos serían nuestras tablas de la base de datos y los documentos pues serían esas filas en las tablas, ¿vale? Al final el documento va a ser el elemento más importante porque es realmente lo que estamos indexando. Como os digo, sistema distribuido. En un sistema distribuido vamos a tener un clúster, a poco que queramos escalar. Un clúster se va a componer de n nodos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo con 3 nodos, y un concepto del que me vais a oír hablar mucho es de los shards. Los shards, que al final viene de lo que sería aplicarle una función de sharding a nuestros documentos antes de indexarlos para decidir en este sistema distribuido en qué shard va a caer ese documento, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir es pues, tener los documentos indexados de forma distribuida, ¿vale? En este dibujo los cuadritos estos naranjas serían nuestros shards, este sería un índice con 3 shards, y luego está el concepto de réplica. Las réplicas no son más que copias de esos shards, ¿vale? Eso nos va a dar nos va a permitir hacer alta disponibilidad y sobre todo lo que es el leverage de queries al poder incrementar el número de nodos. Con esta configuración, 3 nodos y 3 shards y una réplica, podríamos escalar este clúster hasta 6 nodos, ¿vale? Y pondríamos un shard en cada uno de los nodos. Otro ejemplo sería añadir una réplica más a estos shards. Tendríamos 9 y podríamos escalar hasta un total de 9, bueno, mínimo, o sea, 9 nodos o más, ¿vale? Pero eso sería nuestro margen de crecimiento, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta esta teoría, os hacéis ya un poco la idea de lo que es pues un motor de búsqueda distribuido. Cuando empezamos nuestro proyecto y queremos empezar a indexar, lo normal es preguntarse que cuántos nodos vamos a tener en nuestro clúster, cuántos shards va a tener nuestro índice, ¿vale? Nos vamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Cuántos shards? Vamos a empezar, yo tengo aquí los datos calentitos, tengo aquí mis 2 teras de información y quiero empezar a indexarlos. ¿Cuántos shards ponemos en nuestro índice? ¿Cómo de grande va a ser nuestro clúster? ¿Ponemos 20 nodos, 2, 3? Pues ni puta idea. Básicamente, este señor no sabe qué hacer con ello, ¿no? Vale, ¿por qué no lo sabemos? Porque siempre va a depender del caso de uso que estemos tratando, ¿vale? La naturaleza de nuestros problemas van a ser muy diferentes y por eso es importante en algún punto de nuestro proyecto hacer un capacity planning, ¿vale? ¿Qué es el capacity planning? Pues no es más que hacer un análisis de nuestra expectación de crecimiento de esos índices, ¿vale? Es importante porque el número de shards que tú defines al crear un índice ya no se puede cambiar, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando creamos un índice con 3 shards, vamos a ir aplicando esa función de sharding y caerá en el 1, en el 2, en el 3, pero si quisiéramos incrementar el número de shards tendríamos que reindexar toda la documentación, porque si pasamos a 5, habría que redistribuir todos esos documentos, ¿vale? Eso en producción y queriendo hacer un cambio en esos índices sin caída puede ser un dolor, ¿vale? Dependiendo del número de datos que manejéis. Por eso es importante hacer un capacity planning. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a analizar el número de documentos que queremos indexar, el tamaño que tienen esos documentos, la naturaleza de nuestra aplicación. Va a ser una aplicación intensiva en lecturas, o sea, por ponerte un ejemplo, la cajita de búsqueda de nuestro portal. Eso sería un caso de aplicación intensiva en lecturas, o por el contrario va a ser intensa en escrituras. Sistema de logs se suele utilizar, indexar todo en Elasticsearch. Ahí las escrituras son intensas y sin embargo la explotación de esos datos puede serlo o no, pero normalmente pues tenéis ahí a los de monitorización, los developers pues analizando esos logs, pero no es intensa en lecturas, ¿vale? Cuando se habla de capacity planning casi siempre sale el concepto de overallocation, algo así como sobredimensionamiento, que no es más que cuando defines tu índice, definir un número de shards mayor al número de nodos que tienes en tu clúster. Esto nos va a dar un margen de crecimiento, ¿vale? No hay una regla escrita sobre cuánto debe ser ese sobredimensionamiento, pero se suele hablar de que multiplicar por 2 o por 3 lo que tú crees que vas a necesitar está bien. No cojáis esto como una regla de multiplico por 3 y ya está, habrá que analizar cada problema, pero normalmente es una buena guía a la hora de orientarse, ¿no? Tampoco intentéis hacer una planificación a 10 años vista. De aquí 10 años, yo qué sé, igual ni el Elasticsearch existe, ¿sabes? O sea, ser realistas y hacer una planificación a relativamente corto plazo, ¿vale? Cuando hablas de overallocation sale otro famoso problema que es el Kagillion Shard Problem. Tú puedes pensar, yo no sé lo que voy a crecer. Hostia, pues creo un índice con 1000 shards, tengo aquí para años, ¿no? Pues obviamente, a poco que penséis cómo puede estar montado esto, tened en cuenta
que cada shard es una instancia de Lucene que está corriendo por debajo. Esa instancia de Lucene va a consumir unos recursos, va a consumir una CPU, va a consumir una memoria. Si estás haciendo overallocation, al final vas a tener n shards en el mismo nodo, con lo cual van a compartir recursos, y esos recursos, por ejemplo, cuando tú haces una query, esa query se lanza contra todos los shards. Si tú tienes 1000 shards, estoy exagerando, en un nodo, esa query se va a lanzar en los 1000 nodos y además lo va a hacer en serie, por lo cual la performance de esas queries va a caer de forma estrepitosa, ¿vale? Y luego, estos dos son más o menos obvios, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero hay un tercero que suele pasar desapercibido. Bueno, los que se hayan metido en los internas de Elasticsearch, pues seguramente dirán, tío, esto es el ABC de la indexación, pero es la pobre relevancia de los resultados de los documentos. ¿Qué es esto? ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es el term frequency y el inverse document frequency? ¿Vale? Unos pocos. Vale, lo voy a explicar de todas formas porque es clave, ¿vale? Lo que quiero decir aquí es por qué podemos obtener una pobre relevancia si tenemos muchos shards, porque al final estos conceptos, que el term frequency no es más que el número de veces que aparece una palabra en un texto, ¿vale? Y el inverse document frequency lo que te dice es, en esa colección total de documentos, en nuestra base de datos, esta palabra en cuántos documentos aparece. En cuanto menos documentos aparece, mayor relevancia tiene esa palabra en el documento que tiene la palabra, ¿vale? Entonces, esto es importante. ¿Y por qué afecta? Porque todo esto se calcula a nivel de shard. Si tú tienes 1000 shards, esto se va a calcular para cada shard y puede ser que en el shard 1 de esos 1000, los documentos que tienes no sean una representación real de tu conjunto total. Entonces, puedes tener una relevancia, ¿no? unos resultados, un scoring muy pobres por culpa de eso. Lo vamos a explicar con un ejemplo. He cogido el típico lorem ipsum y creo que lo podemos leer todos juntos, ¿no? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Sí que estamos buscando por alcalde, el term frequency de alcalde en este documento sería de 3, él le aplica una función Elasticsearch y digamos que el scoring sería de 1,73, ¿vale? Y el inverse document frequency, en un escenario básico que sería, acabamos de indexar este documento, un documento tendríamos doc frequency de 1, porque aparece en el documento, y el total de documentos indexados es 1. El scoring sería 0,30, ¿vale? Si ahora indexamos otros 10 documentos en nuestro shard, en nuestro índice de 1000 shards, ¿vale? Suponer ese escenario, tenemos un total de 10 documentos y imaginar que aparece en 2 documentos la palabra alcalde. El IDF sería de 2,20, ¿vale? Esto sería en un escenario de un shard, ¿vale? Que sería lo más óptimo, ¿no? Lo óptimo, perdón. Entonces, si esto lo tenemos en 1000 shards, estos 10 documentos, la probabilidad de que caigan en un shard diferente al que está este documento es muy alta, ¿vale? Entonces, podríamos seguir obteniendo un scoring de 0,30, porque para él seguiría estando solo, ¿vale? Entonces, en un escenario donde lo normal sería obtener un scoring de 2,20, estamos obteniendo un scoring de 0,30 por culpa del Caglione problem, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Guay. Vale, pues seguimos. En el capacity planning también tenemos en cuenta las réplicas. ¿Qué nos va a dar las réplicas? Como os decía, meras copias de los shards. Esto nos va a hacer mejorar la performance de nuestras queries, porque obviamente ante una alta carga de queries las vamos a poder distribuir entre multitud de nodos, ¿vale? Nos va a ayudar con la alta disponibilidad para aplicaciones intensivas en lecturas, ¿vale? Y a diferencia de los shards, el número de réplicas los puedes cambiar en cualquier momento, son simples copias. Si tienes un pico de queries, no sé, pues porque ha pasado, yo qué sé, lo que sea, no sé, los ha comprado eBay, y de repente pues tenemos mucha más carga, pues sería ir añadiendo nodos y aumentando el número de réplicas, ¿vale? Muy bien, lo tengo. ¿Cómo de grande tiene que ser nuestro clúster? Este tío sigue sin saber por dónde le pega el aire, y en lo del clúster de Elasticsearch tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Vamos a hablar de datos. Vámonos ya al caso de uso real. Os voy a hablar de un caso que es intensivo en lecturas y no en escrituras, porque no me digáis, vaya mierda, estáis indexando ahí 4 documentos. Pero bueno, sí, son 4, pero luego os cuento por qué tiene cierta complejidad esto, ¿vale? Hablábamos de número de documentos y tamaño del documento. Nuestros documentos ocupan alrededor de 1,2K, tenemos unos 30.000 documentos.
El clúster que estamos hablando es la cajita de búsqueda del portal, ¿vale? Buscar categorías, buscar eventos, conciertos, etcétera, ¿vale? Tenemos esos 30.000 documentos en 63 idiomas, que serían unos 2 millones de documentos al año, lo que serían unos 2,3 gigas al año, ¿vale? Hay un rule of thumb, que es una recomendación de Elasticsearch, y es que el tamaño de tu SART no supere los 32 gigas, son por limitaciones del heap de la JVM, ¿vale? Es bueno hacerle caso. Pues viendo estos números tú dices, o sea, 2,3 gigas, hasta 32 tengo para tirar ahí pues un tiempo, ¿no? O sea, fácil, un SART. Fin de la charla. No, vamos a añadirle una complejidad y es que nosotros indexamos los documentos, ahora mismo creo que estamos en unos 63 idiomas, ¿vale? Y os quiero contar problemáticas y cagadas que hemos hecho durante este camino, ¿vale? Estructura ejemplo de lo que sería un evento en TicketBiz, un ID, una fecha, el time zone del evento, bueno, una serie de datos que no son internacionalizados, pero luego tenemos otros datos que sí lo son, como puede ser el nombre, el título del evento, mogollón de metas para SEO, bueno, unas descripciones de categorías y de eventos que hay que internacionalizar, ¿vale? Entonces, con este tipo de documento, nosotros encontramos o vimos como unos 6 approaches de cómo solucionar el problema de la internacionalización en la indexación. Vamos a ir uno a uno y ir descartando, o sea, y contaros por qué hemos ido descartándolos, ¿vale? ¿Cuántos conocéis el parent child en Elasticsearch, esa estructura? Bueno, Elasticsearch, a pesar de ser una base de datos no relacional, sí que permite indexar documentos con una relación 1 a n. Eso nos permitiría tener un documento, que le llamaríamos evento, por ejemplo, con la información no internacionalizada, y luego tener unos documentos hijos, que sería uno, pues no sé, pues con un campo locale, por ejemplo, pues podríamos tener n hijos siendo n el número de idiomas en los que traducimos, ¿vale? Con esta aproximación, ¿cuáles son los pros y cons? En los pros tendríamos que el parent y el child, o sea, y los hijos estarían en el mismo SART y eso nos va a hacer que las queries sean más rápidas, ¿vale? Podemos actualizar solo una traducción, si nuestro editor japonés está cambiando la traducción de un evento, podemos indexar solo esa traducción sin tener que indexar las 63 traducciones de ese evento, ¿vale? Como contras diremos que con esta configuración, cada vez que hagamos una query vamos a tener que tocar todos los SARTs, hacer, como os comentaba, que las queries se ejecutan en todos los SARTs donde están los documentos. Y luego la última, que es la más importante en este caso, es que no soporta diferentes analizadores por locale. ¿Sabéis lo que son los analizadores? Vale, al final nos va a permitir analizar ese texto que estamos indexando y aplicarles ciertos filtros, como puede ser aplicarles stop words para quitarle preposiciones o lo que queráis. Puedes hacer folding. El folding sería, por ejemplo, en español, coger todas las vocales con tildes, diéresis y convertirlo en vocales sin ellas, ¿vale? Y poder hacer búsquedas que indistintamente de que pongas las tildes o no, pues te lo encuentre. Te permite hacer stemming, ¿vale? Quedarte con la raíz de las palabras. Todos estos filtros son diferentes dependiendo del idioma, ¿vale? Entonces para nosotros era importante poder aplicar esos filtros a cada idioma de forma diferente, ¿vale? Esto no lo permite, entonces para nosotros esto era motivo suficiente para descartar esta aproximación. Nested Data. Nested Data es parecida a la anterior, pero en este caso las traducciones las embebemos dentro del mismo documento. En este caso solo hay un documento, ¿vale? Todo está en el mismo documento. ¿Qué pros tenemos aquí? ¿Qué contras? Nested Data, tanto las traducciones como la parte no internacionalizada están en el mismo segmento. No me voy a enrollar a explicar lo que son los segmentos, pero pensad que son algo como pequeñas particiones dentro del índice de Lucene. Si están en el mismo, nuestras queries van a ser mucho más rápidas, unas 10 veces más rápidas que el modelo parent-child, ¿vale? Seguimos tocando todos los SARTs en las queries. En este caso no podemos actualizar una única traducción porque está todo en el mismo documento. Si nuestro editor japonés toca una descripción, nos va a tocar cambiar la descripción, o sea, indexar el documento en completo en las 60 y pico idiomas que tenemos. No sería un stopper, pero no es bonito. No es bonito. Tenemos nosotros basado en event sourcing y si cambia el evento en japonés no queremos ir a buscarnos el resto de traducciones que nos han tocado, ¿vale? Seguimos sin soportar diferentes analizadores por locale con este modelo. Fuera. Un SART por idioma. Haciendo uso de routing nos va a permitir forzar el sharding, ¿vale? En función de un valor, ¿no? de este documento. Si lo hacemos con la locale, pues
podríamos tener en el SART1 español, en el SART2 inglés y así hasta los 63, ¿vale? Los pros, solo tocamos un SART, si estamos buscando en español, ¡pam!, todo va al SART1 y es muchísimo más rápido, porque obviamente solo tiene que ejecutar la query en uno de los SARTs, ¿vale? Como contra, seguimos sin poder aplicar varios analizadores, o sea, diferentes analizadores por idioma, fuera. Tipo por idioma. Los tipos comentábamos que eran como las tablas en una base de datos, ¿vale? Tendríamos nuestro índice que se llama catálogo, en este caso, y luego pues crearíamos un tipo por cada idioma, event SS, event en GB y así con todos, ¿vale? De esta forma, por primera vez podemos definir un analizador diferente para cada idioma, que para nosotros es un must, con eso lo tenemos resuelto. Y esto en rojo igual no se ve muy bien, pero lo pongo en rojo porque me hubiera gustado que alguien me lo pusiera en rojo hace 4 años. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, los tipos es una invención de Elasticsearch. Lucene no sabe lo que son los tipos. Elasticsearch lo que hace por debajo es crear un campo adicional en tu documento donde le indica de qué tipo es. Pero para Lucene es un campo más que se llama _type en sus documentos y es una forma lógica de dividirlos, pero por parte de Elasticsearch para Lucene son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabéis lo que son los inverted index? Bueno, definición rápida. Al final, si lo que hace es que tú, la palabra alcalde que hablamos antes, va a tener un array que le dice en qué documentos aparece esa palabra, ¿vale? Si usamos un tipo por idioma, como para Lucene no hay distinción entre tipos, todos los idiomas caen dentro de ese mismo array. ¿Empezáis a ver la mierda que puede generar esto? O sea, estamos mezclando idiomas y esos idiomas están afectando a la relevancia de nuestras búsquedas, ¿vale? O sea que esto se va fuera. Podemos verlo con un ejemplo, ¿vale? Si tenemos aquí... Joder, estoy tirando unos topicazos que no veas. Vale, tenemos en una local en español una relajante taza de café con leche en Plaza Mayor, ¿vale? El inverse document frequency de este documento, ¿vale? Si solo tenemos este documento y la palabra taza aparece en este documento, como antes sería de 0,30, ¿vale? Indexamos un segundo documento, que es su traducción al inglés, a Relaxing of Café con Leche en Plaza Mayor, ¿vale? Con dos documentos... Ojo, porque ya ves tú que tendrá que ver el inglés con el español en nuestras búsquedas, hemos modificado el Index Document Frequency, ¿vale? Y le hemos cambiado el scoring cuando no tendría que afectar para nada el inglés al español, pero al caer en el mismo saco nos está contaminando nuestros resultados, ¿vale? No mezcléis idiomas y que sepáis que aunque por encima cuando tú estás con Elasticsearch te lo divida también en tipos y que tú lo ves tan separadito, al mismo saco, cuidadito, ¿vale? Vamos a por otro, un índice por idioma, a lo bruto, o sea, pues creamos un índice para cada idioma y arreando, bien separado todo, no se tocan entre sí, ¿vale? Antes de contar los pros y cons, quiero contar la última aproximación porque van un poco de la mano en cuanto a pros y cons, que sería un campo por idioma, ¿vale? O sea, tenemos un índice por idioma y un campo por idioma con un naming que determinamos en un único documento, pues tendríamos nombre SS, título SS, nombre en GB, título en GB y así con todo, ¿vale? Todo en un mismo documento. Con estas dos configuraciones, index por idioma y campo por idioma, en ambos vamos a poder soportar analizadores diferentes por idioma porque se definen a nivel de campo o a nivel de índice, ¿vale? Y evitamos el problema que os contaba anteriormente con el de un tipo por idioma, ¿vale? Porque está completamente separado y no vamos a mezclar peras con manzanas, ¿vale? Como contrapartida, pues toca todos los arts, pero bueno, esto es que casi va a pasar con casi cualquier aproximación que hagáis, ¿vale? Vale, pues a priori nos quedamos con una de estas dos opciones, vamos a compararlas entre sí. El utilizar un índice por idioma nos va a dar mucha más flexibilidad. ¿Por qué? Caso real, tráfico en Estados Unidos infinitamente mayor al que podemos tener en Portugal. Podemos escalar el índice en US, ¿vale? Aumentar el número de réplicas, aumentar el número de nodos sin necesidad de aumentarlo para el resto de índices. Esto es algo que teníamos claro desde el principio, o sea,
podéis ver que vamos tendiendo a por este approach porque nos gustaba, porque TicketBiz desde el minuto cero prácticamente se enfocó como una empresa global, ¿vale? O sea, desde el primer día prácticamente estábamos ya en un par de países, luego ya empezamos a pensar de forma global y teníamos claro que los mercados iban a ser completamente diferentes, ¿vale? En contra, habréis pensado ya muchos, dices, hostia, es que si pongo un índice por idioma, desde el minuto cero necesito n search o n índices, y al menos van a tener un search, por lo que desde el día cero pues ya estoy metiendo bastante tralla al asunto, ¿no? Bueno, está claro que nos gusta la flexibilidad, entonces la pregunta que habría que responder es, ¿son más de 50 search o índices demasiado sobredimensionamiento? Bueno, pues hagamos un poco de benchmarking. Hicimos un poco de benchmarking, empezamos a indexar en más de 50 índices y ir aumentando el número de search, y con el tráfico que teníamos nosotros de indexación, que no era muy alto, la verdad, conseguíamos tener esos 50 índices en unos 25 search. A partir del que hacía 25 ya empezaban a fallar los documentos y perdíamos documentos, ¿vale? Con 25 search nos sobraba, ¿vale? Luego hicimos, o sea, la parte de indexación la teníamos resuelta, no era un problema, y la parte de las queries, pues montamos un clúster con 3 nodos, le metimos 3 search, por aquello que decíamos de multiplicar por 2 o 3, ¿vale? Y lo probamos con 60 y pico índices, y bueno, los tiempos de respuesta pues no nos parecían lo suficiente. Ojo, porque aquí las necesidades de cada uno van a ser diferentes. Lo que para uno 10 milisegundos puede ser bueno, para otro a lo mejor no. Entonces, obviamente, eso habrá que hacerlo en función del caso de uso que tenga cada uno, ¿vale? Entonces, nos valía. ¿Y por qué quería llegar aquí? Bueno, tomamos la decisión de crear un índice por idioma. 2016, nos compra eBay. Primera función, primer curro que tenemos que hacer, integración de las dos plataformas, ¿vale? Eso quiere decir que de la noche a la mañana pasamos a tener 130.000 documentos en los 63 idiomas, que son 8,5 millones de documentos al año, que son 10 gigas al año, comparado con los 2,3 que teníamos antes, y teniendo en cuenta el número el rule of thumb de 32 gigas, pues como que nos íbamos acercando un poco más, ¿vale? Tener en cuenta que al elegir un índice por idioma, esos 10 gigas hay que dividirlo entre el número de idiomas, por lo cual con nuestra aproximación íbamos sobrados. Con la aproximación, si hubiéramos elegido un campo por idioma, pues igual, realmente cualquiera de las dos hubiera sido válida, ¿vale? Pero nos gustaba aquello que os comentaba de la flexibilidad, y de hecho, con la integración de plataformas lo que va a suceder es que probablemente mucho del tráfico de Estados Unidos nos pueda ser derivado a nosotros, por lo cual vamos a poder escalar ese índice en US sin tener que escalar el resto de índices del resto de idiomas, ¿vale? Conclusiones. Buah, siempre que lo hago soy como una moto, no sé qué hora es, pero... Vale. No quiero que os quedéis con la idea de que el capacity planning es lo primero que hay que hacer cuando empezáis a montar un clúster. Eso sería un error. O sea, si estáis pensando un proyecto que es pequeño y tal, bueno, empezar a indexar con lo básico, 2, 3 search, empezáis a darle caña, porque normalmente, y no cometáis el error de cuando empecéis a tener problemas de performance, el intentar ya hacer un capacity planning y empezar a escalar y tal, no sé qué. Mirad primero las queries que hacéis, que a lo mejor la cagada está en la query y os pensáis que es que ya no da de sí el clúster y es que estáis haciendo una query que no es óptima ni mucho menos, ¿vale? O sea, no os quedéis con la idea de, bueno, día uno, voy a hacer todo esto, no, eso es un poco más adelante, ¿vale? Que no sea demasiado tarde tampoco. Siempre va a depender de tus necesidades a la hora de hacer esto. Un poco de sobredimensionamiento está bien, pero no os paséis por todos los problemas que os he contado. Y no mezcléis los idiomas, con que lo haga la botella es suficiente, ¿vale? Y bueno, eso es todo, o sea, voy como una moto siempre, ¿eh? Muchas gracias y ya está. Si no me matan, estamos contratando, somos full remote, o sea que si alguien quiere trabajar desde la playa le vamos a dejar. Puede venir a hablar conmigo, con mis compañeros por aquí, y si tenéis preguntas, disparad. ¿Han trabajado con Elastic directamente? O sea, ¿son partners? O sea, ¿han usado los servicios de ellos o lo han hecho todos ustedes solos? Nosotros, lo de las pegatinas es que son muy majos. Les escribí un tweet y me enviaron una caja, muy optimista ha sido, porque habrán sobrado por ahí, no sé. Pero... Sí, todo por nuestra cuenta. Sí. Los extenders con lenguas no latinas no funcionan demasiado bien, no sé cuál. No.
hemos pasado de ellos. Sí, sí, sí. En Japón, por ejemplo, Corea y este tipo de idiomas... Esa es la segunda parte. La arquitectura que habéis montado, de 63 índices con diccionarios, sería imposible hacerlo funcionar. Por lo menos con SolarCloud es imposible hacerlo. ¿Cómo, perdón? La arquitectura que habéis montado, Sí. con 63 índices, Sí. cluster y con diccionarios, es imposible hacerlo funcionar. Entonces, no sé si en un futuro pensáis agregar esa funcionalidad de stemmers o diccionarios y cómo pensáis hacerlo. La verdad es que, o sea, para serte sincero, las necesidades que tenemos de stemming no son tan fuertes como podrían ser en otros casos de uso, porque al final nuestros usuarios acaban buscando eventos que suelen ser, pues, no sé, Real Madrid-Barcelona o ese tipo de eventos, y entonces el stemming igual no es lo más importante, ¿vale? El folding sí lo es, por ejemplo, el stemming no tanto. No tenemos ese problema, la verdad. Sí. Mi pregunta era respecto, habías comentado que posiblemente os dedicas en tráfico a Estados Unidos. Si te pidiese que pensases en alto cómo distribuirías, o sea, cómo derivarías tráfico a Estados Unidos al sistema de búsqueda que tenéis diseñado ahora, que entiendo que es para Europa principalmente, ¿qué me dirías? Pues te diría que hablaras con los DevOps de mi empresa, porque ya sé por dónde vas. Sí, lo tenemos todo en una zona, vamos, no tenemos eso ahora mismo implementado. Pero sí, entiendo los problemas que habría de tenerlo en alta disponibilidad en varias zonas, sí. Pero no sé si te refieres a eso. Sí, pero bueno, pues habéis avanzado. No, de momento no. Pero, o sea, no desde el punto de vista, a ver, al final yo soy desarrollador, no sé si ellos están mirando esos temas, ¿vale? ¿Algo más? Pues ala, a casa. Siempre voy como una...